Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a comparar dos plataformas súper importantes dentro del mundo de las criptomonedas como son BlockFi y como es Nexo. Vamos a comparar estas dos plataformas que ofrecen servicios muy similares y por eso vamos a ponerlas las dos y ver todas las características en profundidad para ver cuál nos merece la pena en función de lo que nosotros estemos buscando, porque como ya sabremos, estas plataformas nos ofrecen servicios como por ejemplo las cuentas de interés, que simplemente por dejar tu capital en la plataforma vamos a recibir un interés en función del dinero que estemos dejando, si estamos dejando euros, si estamos dejando dólares, si estamos dejando Tether, Bitcoin, etcétera. Nos van a dar una rentabilidad asociada a estas criptomonedas en función de la que nosotros dejemos. En segundo lugar, encontramos servicios de préstamos y encontraremos diferentes tasas asociadas a los préstamos que vamos a ver también en este vídeo tutorial, aunque ya sabéis que mi parte favorita de estas dos plataformas son las cuentas de interés que nos van a dar dinero únicamente por dejarlo depositado, que eso te recuerdo que es lo que deberían hacer todos los bancos en el mundo. En último lugar, hablaremos sobre las tarjetas de las dos plataformas, las criptotarjetas, que nos permitirán realizar pagos en diferentes negocios. Luego, una vez hayamos comparado todos estos aspectos, haremos una valoración final en función de lo que nosotros estemos buscando. Por eso, si alguna de las dos te convence, te voy a dejar dos enlaces de referidos en el primer comentario de este vídeo para que te crees una cuenta, y si por un lado te convence la plataforma de Nexo, te llevarás $10 cuando hagas tú un depósito de $100 y lo mantengas durante un mes, y en BlockFi vas a poder llevarte hasta $50 que te lo van a pagar en Bitcoin si tú dejas un depósito de $500 y los mantienes también durante un mes. Realmente estas condiciones de referidos suelen ser muy similares, pero es cierto que suelen variar con el tiempo, así que dependiendo de cuándo estés viendo este vídeo, te recomiendo que eches un vistazo en los links de las recompensas que también te voy a dejar en el primer comentario. Dicho esto, vamos con la intro. ¡Toda leche! ¡Que comenzamos! Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, vamos directamente a entrar al meollo. Como estáis viendo en mi pantalla tengo un Excel muy simple con dos columnas muy importantes, que una va a ser para la plataforma de BlockFi, la otra va a ser para la plataforma de Nexo. Aquí hemos englobado todas las características que aparecen en la página web tanto de BlockFi como de Nexo y he dividido todas las características en diferentes secciones. La primera sección es la de cuenta, que en ambos casos va a ser gratuita, no nos va a costar nada abrirnos una cuenta en BlockFi ni abrirnos una cuenta en Nexo, y el mantenimiento tampoco nos va a costar, es decir, vamos a poder tener una cuenta incluso vacía de dinero sin que nos cueste a nosotros mantenerla. Luego vamos a hablar sobre los depósitos, cómo podemos depositar nuestro dinero en estas cuentas. Luego vamos a hablar sobre las cuentas de interés que os comentaba, que son los beneficios que lleva asociado el depósito de criptomonedas en la plataforma. Las comisiones de trading, que creo que son bastante importantes a la hora de intercambiar criptomonedas. Por ejemplo, si nosotros queremos pasar Bitcoin a Ethereum o Bitcoin a euros y retirarlo a nuestro banco, bueno, pues va a haber unas comisiones asociadas que las vamos a ver también. Luego, como os he comentado, la parte de los préstamos. Y por último, para finalizar, vamos a hablar sobre las tarjetas, qué tipo de tarjetas son, qué es el cashback y cuánto cashback tiene cada una. Por eso, ahora que os he explicado esta tablita donde conglomeramos todas las características, vamos a ir paso por paso viéndolas una por una. Por supuesto, todos los links que utilicemos de referencia en este vídeo los vais a tener o en la descripción o en el primer comentario también, que es donde yo dejo toda esta bibliografía que estoy utilizando para hacer este vídeo. La parte de cuentas ya la dejamos como vista, ¿vale? En este caso es gratuita para las dos. Luego, la parte de depósitos, encontramos que para BlockFi tenemos el método de Wire y el método de cripto, y para Nexo tenemos las transferencias SEPA, el método de tarjeta Visa y luego tenemos el método cripto. En este caso se repite el método cripto para ambas, bastante lógico, ya que nosotros vamos a poder depositar nuestras criptomonedas mediante el uso de la blockchain. Podremos enviar criptomonedas de una plataforma a otra. Y esto es muy simple de entender, podremos enviarlas, por ejemplo, de la plataforma de Binance a la plataforma de BlockFi, o de la plataforma de Binance o de KuCoin o de donde sea a la plataforma de Nexo, por la blockchain de la criptomoneda en cuestión. Evidentemente, la criptomoneda tiene que estar aceptada por la plataforma de BlockFi o por la plataforma de Nexo, porque si no, no va a llegar nunca. En este caso, mi recomendación es que si utilizáis la transferencia de criptomonedas por blockchain, lo hagáis o bien por Tron o bien por Litecoin si están aceptadas en estas plataformas, ya que las comisiones de transferencia son muy bajas y tenemos que prestar mucha atención a las comisiones de transferencia cuando estemos enviando criptomonedas de una wallet a otra wallet. En segundo lugar, me gustaría recalcar el hecho de que Nexo te incluye la Visa y te incluye la transferencia SEPA. De hecho, si nosotros nos vamos a la cuenta de Nexo, por ejemplo, y entramos, pues yo que sé, aquí a la parte de euro, que es una moneda, le damos a recargar, ¿vale? Aquí te dice, asegúrese el nombre del beneficiario es Nexo, eso tendremos que ponerlo.
te pone que la recarga mínima es de 1000 euros por transferencia y la recarga máxima es de 2 millones. No hay ninguna comisión de recarga, ¿vale? No vamos a perder dinero por hacer una transferencia SEPA. Y bueno, pues cuando le demos a Yo Entiendo nos aparecerá un IBAN donde tengamos que hacer la transferencia con una referencia en cuestión. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la parte de intercambio y le damos a comprar criptomonedas, nos da la opción de hacerlo por tarjeta Visa, donde sí que nos van a cobrar comisiones del 2 al 1,5%. En cambio, en la parte de BlockFi, si nosotros queremos hacer un depósito, pues tendremos que hacerlo por cripto, como hemos dicho antes, que es igual que en Nexo, y luego también nos da la opción de hacerlo por transferencia Wire. Si tú, por ejemplo, estás pensando invertir en BlockFi, te recomiendo que te mires el tutorial que hice sobre Wire aquí arriba en las tarjetas, donde expliqué cómo hacerse una cuenta, que es totalmente gratuito también, y puedes hacer transferencias totalmente gratis de manera muy fácil y sencilla. Te dice que bueno, que es un método muy recomendado y que toma de en torno a 1 a 3 días laborables. Cuando le das, podrás elegir la moneda que tú puedes transferir, pues USD o euro como stablecoin, y aquí bueno, pues te dice la referencia, te dice a dónde tienes que enviarlo, etcétera. Aquí te dice que las comisiones son del 0,1%, es lo que te van a cobrar de las comisiones del depósito, y está bien saberlo, que en muchas ocasiones las plataformas no son transparentes y a mí me gusta saberlo. Bueno, visto la parte de depósitos, vamos a pasar a las cuentas de interés, que me parece algo súper interesante y desde mi punto de vista lo más atractivo de ambas plataformas. En este caso me gustaría hablar primero de la oferta de criptomonedas, y en BlockFi encontramos únicamente 9 criptomonedas, que es cierto que son 9 de las monedas más cotizadas dentro del mercado de las criptomonedas, pero a mí la oferta se me queda un poco corta, porque ¿y si nosotros, por ejemplo, queremos invertir en alguna moneda como puede ser BET o como puede ser Solana? Bueno, pues criptomonedas como esas a lo mejor ni las encontramos. Vamos a verlo inmediatamente. Si nosotros vamos a la plataforma de BlockFi, que es donde estábamos antes, y nos vamos a la parte del dashboard, hacemos scroll down, aquí nosotros encontramos las criptomonedas aceptadas. Encontramos el DAI, el USDT, PaxG, Chainlink, etcétera. Como os he comentado, por ejemplo, Solana no lo encontramos y Cardano pues tampoco lo encontramos. Esto, desde mi punto de vista, es un punto negativo para BlockFi, ya que debería abrir el abanico de criptomonedas que acepta dentro de la plataforma para dar interés, que por ejemplo esto sí que lo vemos en Nexo. Si nosotros nos vamos a Nexo y nos vamos a la parte de cuenta, hacemos scroll down para abajo, encontramos todas las criptomonedas. Encontramos Solana, Polkadot, Cardano, Tron, en fin, encontramos una cantidad de criptomonedas mucho mayor a la comparada con BlockFi, lo cual a mí me parece muy positivo para la plataforma de Nexo, ya que amplía el abanico y la cantidad de inversores que van a acceder a Nexo va a ser mayor. Por otro lado, luego encontramos tipos de inversión. Primero, encontramos que en BlockFi la inversión es flexible y que en Nexo es flexible y bloqueado. Esto quiere decir que únicamente por tener tu dinero dentro de las plataformas, tanto de BlockFi como de Nexo, vamos a recibir un interés que ahora en unos pocos segundos en el vídeo os voy a explicar. Luego, la plataforma de Nexo, aparte de esta cantidad flexible que nos va a dar, también nos da la posibilidad de bloquear las criptomonedas, es decir, que nosotros las dejemos bloqueadas, que no podamos ni retirarlas ni moverlas, se van a quedar bloqueadas para poder ganar un porcentaje mayor que el que te da la cuenta de interés en modo normal. Esto quiere decir que si, por ejemplo, nosotros en BlockFi y en Nexo, solo por dejar nuestras criptomonedas nos dan una rentabilidad, es cierto que podremos mover las criptomonedas cuando queramos, podemos retirarlas, podemos cambiarlas, podemos venderlas, podemos hacer lo que queramos, pero luego Nexo nos ofrece la posibilidad de alcanzar un porcentaje mayor si las bloqueamos, con las condiciones de no poder ni intercambiarlas, ni venderlas, ni hacer nada durante un periodo de tiempo determinado, que ese periodo de tiempo evidentemente es cuando nosotros estaremos ganando ese porcentaje superior al porcentaje base. Es importante de entender, y a mí me parece también muy positivo que Nexo te dé esta posibilidad. Luego me gustaría hablar de los intereses de las stablecoins, el interés del Bitcoin y el interés del Ethereum, que en este caso vemos que Nexo es mayor para casi todos los casos. Es cierto que aquí hay un pero, y es que estos intereses de aquí de la plataforma de Nexo tienen algunas condiciones, como por ejemplo que tú recibas las criptomonedas o los intereses en la criptomoneda de Nexo, que es el token Nexo. Y si nosotros nos vamos a la página de Nexo, nos pone que podemos ganar hasta un 12% en criptomonedas, y aquí abajo nos aparece un poco todo, ¿no? Nos podemos hacer hasta un cálculo porque nos ofrece una calculadora online. Esto también te lo ofrece la plataforma de BlockFi, pero bueno, te sirve para verlo. Aquí es lo que os comentaba. Si tú, por ejemplo, ganas en los intereses en el token Nexo, te van a dar un 2% más. Si tú, por ejemplo, no lo pones, pues ese 12% se transforma en un 10%, un 6%, en función de lo que tú quieras invertir. Bien, me gustaría destacar que los intereses para Bitcoin y para Ethereum alcanzan un cierto límite. Cuando nosotros superamos ese límite, la rentabilidad asociada que aparece en el Excel va a disminuir
y va a bajar un nivel. Es decir, que si por ejemplo el límite está en un Bitcoin y nosotros invertimos 3 Bitcoin, pues un Bitcoin estará produciéndonos una rentabilidad superior que los otros 2 que entrarán dentro del siguiente nivel. De hecho, si nosotros abrimos, por ejemplo, la cuenta de BlockFi con los intereses, aquí vemos que en función de la cantidad de Bitcoin que tú dejes, pues por ejemplo, empezamos recibiendo 4,5% de rentabilidad si nosotros ponemos 0,1 Bitcoin, luego cuando pasemos a la horquilla de 0,1 a 0,35 recibiremos un 1%, y luego cuando sea más de 0,35 Bitcoin, esa cantidad recibirá un 0,1%, lo cual a mí me parece relativamente bajo. Pero también es cierto que depende del tipo de inversor que seas, también te puede llamar la atención invertir en BlockFi, invertir en Nexo o invertir en una criptomoneda que tenga más volatilidad y más rentabilidad. Visto el tema de los intereses, que a mí me parece súper importante, súper interesante, y si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios para que podamos resolverlas todos juntos. Y por cierto, dale un like ya que está, si te está gustando el vídeo. Vamos a pasar ahora a la siguiente parte, que en este caso son las comisiones de trading. Es cierto que BlockFi nos dice que no nos va a aplicar ninguna comisión de trading, y es totalmente cierto. Nosotros, por ejemplo, cuando querramos transformar nuestro Bitcoin a Ethereum y convertirlo o hacer trading, comprar, vender con stablecoins, con euro, con USD, no nos va a cobrar ninguna comisión. En Nexo pasa más de lo mismo. Lo que pasa en Nexo es que se aplica un spread, es decir, hay una horquilla que se encuentra en el intercambio del mercado. Básicamente el spread se define como la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, que en muchos casos no es el mismo. Y esto no son comisiones, sino que es otro concepto totalmente diferente que es muy importante de entender. Por eso, aunque Nexo, por ejemplo, te diga que no te va a cobrar ninguna comisión, sí que puedes perder dinero por el camino si el spread, la horquilla esta que os comentaba, es grande, es más pequeña, etc. Por eso yo os recomiendo siempre mirar cómo está el intercambio de Bitcoin a Ethereum o de euro a Bitcoin en función de lo que vosotros queráis cambiar, ¿vale? Tenéis que mirar el intercambio del precio y ver si en Nexo está totalmente igual para saber cuál es el spread real que te está aplicando la plataforma de Nexo cuando tú quieras comprar y vender criptomonedas, y eso me parece muy importante. Por cierto, se me ha olvidado mencionar que si todavía no sabes utilizar BlockFi y utilizar Nexo, te voy a dejar videotutoriales aquí arriba en las tarjetas donde enseño a utilizar ambas plataformas. Y si todavía no te sientes familiarizado con estas plataformas, te van a venir súper bien. Vistas las comisiones de trading, vamos a pasar a la parte del préstamo, donde yo he dividido en diferentes partes. Primero la parte de cantidad, que me parece muy importante la cantidad que te puede ofrecer cada plataforma. Luego la tasa de interés anual aplicada sobre el préstamo, que vamos a tener que pagar y devolver a Nexo o a BlockFi en función de lo que nosotros pidamos. Luego el colateral que vamos a tener que dejar a la hora de pedir el préstamo, que ya sabemos que tenemos que dejar un colateral a la hora de pedir un préstamo. Y luego la temporalidad que te ofrecen ambas plataformas, que en este caso son 12 meses o un año para las dos. En este caso, para BlockFi la cantidad mínima es de $10.000, lo cual me parece bastante exigente. Un préstamo de $10.000 no es lo mismo que un préstamo de 2 millones, ¿vale? En el caso de Nexo, la horquilla ronda entre $50 mínimo y 2 millones máximo. Evidentemente, la posibilidad de que tú puedas, por ejemplo, solicitar préstamos de menor cantidad hace que el interés aumente, ¿vale? Y esto va a variar en función de lo que nosotros pidamos en cuanto a la cantidad. El colateral es el mismo, que nosotros vamos a tener que dejar el 50% del préstamo en Bitcoin, en criptomonedas, que serán selectivas y que únicamente podremos dejar dentro de la plataforma de BlockFi o de Nexo, y de esta forma quedarían explicados los préstamos, que son productos que también se solicitan bastante dentro de ambas plataformas, de BlockFi y de Nexo, y que son punteras en el mundo de las criptomonedas, ya que mucha gente lo utiliza para hacer trading en futuros, con margen, con apalancamiento, y esto es algo que yo quiero incidir mucho. Si tú vas a pedir un préstamo, por favor, hazlo con cabeza, sabiendo lo que haces y gestionando muy bien el riesgo de lo que estás haciendo, porque al final estamos sobreapalancándonos, estamos tomando acciones donde aumentamos el riesgo, y me parece muy importante que si nosotros tomamos la decisión de solicitar un préstamo, tengamos estudiado y tengamos un plan a ejecutar para poder recuperar el dinero, gestionarlo de manera correcta, porque al final no es mi responsabilidad, sino que es vuestra responsabilidad cuando solicitáis un préstamo dentro de esta plataforma. Dicho todo esto de los préstamos, vamos a pasar a la última parte del vídeo, que es el tema de las tarjetas. En ambos casos, las tarjetas están todavía en lista de espera, están a punto de emitirse, y ambas plataformas te ofrecen tarjetas de crédito, no son de débito, sino que son tarjetas de crédito, y te van a dar un cashback porque tú compres en negocios con ella.
Un cashback básicamente significa que te van a dar una recompensa porque tú compres en negocios, como pueden ser supermercados, en Amazon, en tiendas online, pues con esta tarjetita. Cuando tú compres con esta tarjetita, te van a dar un 2% en el caso de la plataforma de Nexo o un 1,5% en el caso de la plataforma de BlockFi, lo cual me parece bastante atractivo, al menos comparado con los bancos tradicionales, que en muchos casos no te dan ni un 1% de cashback, y me parece que nosotros tenemos que estar listos para tomar estas oportunidades y poder ganarnos un dinerito a final de mes pagando con esta tarjetita. Dicho esto, hemos visto ya todos los aspectos de ambas plataformas. A mí personalmente me gustan las dos. Por un lado, BlockFi me da mucha seguridad y por otro lado, Nexo también te da unos intereses que te cagas en función de la criptomoneda que tú quieras invertir. Por ejemplo, yo en Nexo tengo Solana, también tengo Cardano y tengo Polkadot. Y además también tengo el token de Nexo dentro de la plataforma, ya que yo confío plenamente en la plataforma de Nexo. En cambio, en la plataforma de BlockFi, pues tengo USDT en términos flexibles. Si te ha gustado el vídeo, dale un super like. Mírate este otro vídeo que te dejo aquí para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Se me ha apagado la luz y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!